Me alegra de ver que todos estamos aquí con deseo, con hambre de recibir del Señor. Eh, y bueno, bienvenidos. Ya nos ha dado la bienvenida a Josué. Bienvenidos una vez más. Y bueno, como bien sabéis, todos o la mayoría, vamos, yo estoy casado con Maylin. Maylin es mi mujer desde hace casi 3 años ya. Y durante nuestros 7 años de noviazgo, que estuvimos de novios, recibimos discipulado para pues distintos asuntos, ¿no? Aprendimos cómo era el noviazgo según la palabra, aprendimos, digamos, lecciones básicas del noviazgo para que todo fuera, digamos, correcto ante los ojos de Dios. Y una de las cosas que se nos dijo en repetidas ocasiones, y si algo se repite es porque es importante, es que amar no es una emoción, no es un sentimiento, sino una decisión. ¿Mm? Porque si yo baso mi amor solamente en mis emociones, hoy puedo amar a una persona y mañana odiarla. Entonces, cuando uno ama a alguien, no lo hace únicamente por lo que siente por esa persona, sino por lo que ha decidido hacer por esa persona, ¿no? Y esta frase de que el amor no es un sentimiento, sino una decisión, se nos quedó a los dos grabados. Y hasta el día de hoy, y hasta el fin de nuestros días, lo recordaremos. Y aunque a veces son dos conceptos que pueden no tener mucho que ver, o por lo menos desde nuestro punto de vista, están estrechamente relacionados, que son el amor y el perdón. El perdón, aunque puede ir no en la misma frase que el amor, el perdón es un tipo de amor. El perdón, yo cuando decido perdonar a otra persona, le estoy mostrando mi amor. No es solamente un sentimiento, sino que es una decisión que yo tomo, el perdonar a otra persona, ¿no? Porque puedo sentir rabia hacia esa persona, puedo sentir incluso odio por lo que me ha hecho, por lo que le ha hecho a alguien que yo quiero, pero decido perdonarle, ¿no? Así como Cristo decidió perdonarnos a nosotros. Y según preparaba la predicación, me estaba acordando de un caso, por supuesto, el mayor ejemplo de perdón que existe en la historia lo tenemos en la palabra, ¿no? El ejemplo de Cristo. Pero según lo estaba preparando la predicación, me estaba acordando de que hace años, si mal no recuerdo, hace 9, 10 años, salió en las noticias un caso bastante polémico o bastante, digamos, viral para aquel entonces, aunque no había Instagram, no había YouTube. Bueno, YouTube sí que había. Bueno, el caso es que se hizo bastante conocido en todo el mundo, aquí en España también lo vimos en las noticias, y era un juicio de eso, en Estados Unidos, en el que se le acusaba a un hombre de asesinato, ¿vale? Este hombre era acusado de asesinar a una mujer, era culpable, y era un asesino, digamos, en serie. Y uno de los casos por los que se le acusaba era por asesinar a una joven. Pues delante de ese juicio pasaron por el tribunal muchas personas. Pasaron familiares, pasaron amigos, pasaron compañeros de trabajo, y todos y cada uno de ellos no tenían más que palabras de odio hacia esa persona. ¿Mm? Pero hubo alguien que no. Y vamos a ver el vídeo, luego os explico. Martín, por favor. Luego os explico, Mr. aunque no... Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Es breve, pero se entiende, aunque no hace falta las palabras, ¿no? Se entiende lo que quiere decir en el texto. El caso es que en este juicio, como se ve, un hombre está siendo acusado por asesinar a una joven. Y el padre se presenta al juicio y dice, me vienen palabras de odio, pero no es lo que yo vengo a decirte. Yo vengo a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, que es perdonarte.
Imaginaros el duelo interno que tuvo que tener ese hombre de perdonar al asesino de su hija. Es más o menos el mismo que sentiría Dios Padre desde el cielo hacia nosotros al matar a su hijo en la cruz. Más allá de el vídeo que hemos visto, vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar en esta mañana el Señor Jesús, nuestro Dios que está en los cielos. Por favor, me acompañáis a Juan 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Y por supuesto, tiene mucho que ver con el perdón, como ya hemos dicho hasta ahora. Juan 8, del 1 al 11. Voy a leer los primeros 5 versículos en euskera y luego leeré en castellano todo el pasaje. Horrela dio Juan Zortzik batetik bostera. Jesus oliamendira joan zen. Biharamunean egun sentian tenplura itzuli zen, eta herri guztia etorri zitzaion. Jesus eseririk irakasten hasi zen. Orduan, lege maisu eta fariseuek emakume bat adulterioan harrapatua ekarri zioten. Erdi-erdian ipiniz, esan zioten Jesusi. Maisu, emakume hau adulterioan ari zela harrapatu dute. Moisesek legean honelakoak harrika hiltzeko agindu zigun. Zuk, zer diozu? Leemos en castellano. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar infinidad, Señor, de lecciones, sabiduría infinita, Padre. Lecciones que es difícil aplicar, pero que tú nos llamas, Señor, nos animas a que te obedezcamos. Y, Padre, te pido que en esta mañana, este pasaje, este texto, nos hable, Señor, y nos transmita la lección que tú quieres que aprendamos, Padre. Sabemos, Señor, que hemos cometido muchos pecados, Padre, y que ninguno de ellos te agrada. Todos son pecados contra ti, no contra el hombre. Y, Señor, te pedimos perdón por cada uno de ellos, Padre. Te pedimos que nos perdones y, Señor, permite que este mensaje sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Como decíamos antes, el amor y el perdón están estrechamente relacionados y el mayor ejemplo de perdón que tenemos en la Biblia, bueno, en toda la historia, es el de el Señor Jesús en la cruz. Pero este caso, aunque no lo parezca, también es un caso bastante ejemplar de perdón. Y por eso, nosotros, que hemos sido perdonados, hemos sido llamados también a perdonar a otros, ¿no? Hemos sido perdonados para perdonar. Ese es el título de la predicación de esta mañana. Perdonados para perdonar. Y bueno, vemos
como hemos visto en las anteriores predicaciones, que nos han compartido el pastor Carlos John, también el pastor José Luis, Jesús había estado en la fiesta de los tabernáculos, había estado durante días en esa fiesta, compartiendo tiempo con su pueblo, compartiendo tiempo con la gente que quería aprender de él. Y después de toda esta fiesta, que ya había concluido, él se fue al Monte de los Olivos. Eso es lo que vemos en el versículo 1. Él se fue al Monte de los Olivos. Claro, la pregunta lógica es, ¿dónde está el Monte de los Olivos? ¿Por qué va al Monte de los Olivos? ¿Por qué no se va a su casa? ¿No? A descansar. Después de haber estado una semana entera predicando en la calle todos los días, a todas horas, ¿por qué no se va a descansar? Pues precisamente eso fue a hacer al Monte de los Olivos. En los Evangelios podemos encontrar que Jesús va al Monte de los Olivos en varias ocasiones, y en algunas de ellas es para descansar, para orar, para tener tiempo de comunión con su Padre. Y aunque el texto no lo dice, seguramente esto fue lo que fue a hacer esa noche. A descansar en el Monte de los Olivos, a recuperar fuerzas. ¿Por qué? Porque al día siguiente tenía que volver a ir al templo. Y es que lo que nos encontramos en los primeros 2 versículos es cómo Jesús enseña, cómo Jesús está enseñando a su pueblo, ¿sí? Algo que cabe destacar de estos versículos está en el versículo 2, que dice, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Todo el pueblo venía a Jesús. Jesús no tenía necesidad de ir detrás de las personas a enseñarles, porque todo el mundo sabía quién era Jesús, que era una autoridad, lo reconociesen o no como Dios, sabían que era una autoridad y que era un maestro de la ley. Se acercaban a él a aprender de lo que tenía que enseñarles acerca de la ley. Y claro, yo leo aquí todo el pueblo, y justo en el versículo siguiente me dice que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer. Digo, pero entonces no era todo el pueblo, ¿no? O sea, faltaba gente. Los fariseos, por ejemplo, no estaban. La mujer tampoco. Entonces, ¿qué se refiere con todo el pueblo? No confundamos pueblo, todo el pueblo, con todas las personas. El pueblo, nosotros somos el pueblo de Dios. Hemos decidido seguirle. Hemos decidido entregar nuestras vidas a Él, ¿no? Pero no todas las personas lo han hecho. Es como si decimos aquí en Tolosa, todo el pueblo ha venido hoy aquí a escuchar la palabra. Eso no es cierto. No es cierto porque no todas las personas de Tolosa están aquí hoy. Pero muchos de los que hemos creído en Dios y que vivimos, bueno, que estamos aquí en Tolosa, estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Esa es la diferencia. Como cantábamos antes en una de las canciones, somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Y como tales, estamos hoy aquí. Y como tales, debemos hacer lo mismo que hacía el pueblo al acercarse a Jesús. No iban al templo a pasar tiempo con los hermanos. No iban al templo a cantar bonitas alabanzas. No iban al templo a tomar un café. Todo eso, por supuesto, es vida de iglesia, pero no es el propósito principal de ir a la iglesia. Nosotros venimos aquí hoy con el propósito de aprender de Cristo, de conocer más a Dios, ¿no? Si no es así, creo que hay un problema. Nuestro objetivo de venir a la iglesia es conocer más a Dios personalmente. Ese debe ser nuestro objetivo de venir aquí. Seguimos con los versículos y efectivamente, en los versículos del 3 al 6 nos encontramos con que Jesús es acusado. Alguien le está acusando a Jesús o le está, digamos, tendiendo una trampa para que cometa un error y poder acusarlo, ¿no? Nos encontramos con que los escribas y los fariseos, aquellos que habían estudiado la palabra, aquellos que habían estudiado la ley, aquellos que conocían desde sus primeros años de vida todos y cada uno de los libros, capítulos, versículos de los primeros 5 libros de la Biblia, no reconocían a Jesús como el Dios y el maestro que era. Bueno, maestro sí, porque le llaman maestro más adelante, pero no lo reconocían como el Dios que era. Algo fallaba ahí. No eran conscientes de lo que Jesús era. Y como tal, claro, querían desacreditarle.
porque sabían que Jesús estaba moviendo muchas personas, sabían que Jesús tenía mucho poder, digamos, social, movía a mucha gente creía que él era Dios, y estaban en lo correcto, por supuesto, pero ellos, como, digamos, la oposición del gobierno, no querían que eso fuera así, sino que querían que desacreditar a Jesús, ¿vale? Y esto es lo que intentaban hacer. En este caso, se acercan con una mujer sorprendida en adulterio y le dicen, oye Jesús, que esto es lo que nos dice Moisés que hagamos con estas mujeres que han sido sorprendidas en adulterio. ¿Tú qué dices que hagamos? ¿No? Eso es lo que le dicen. Claro, porque querían saber si él realmente conocía lo que decía la ley acerca de este tipo de casos. Ellos dicen, ha sido sorprendida en adulterio. Y la palabra, la ley, nos dice que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Dónde dice eso la palabra? ¿Dónde dice eso la ley? ¿Lo encontramos en alguna parte de la Biblia? Sí, sí lo encontramos. En el Antiguo Testamento, la ley. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, escrito por Moisés. Ahí lo encontramos. Y, más concretamente, vamos a ir a ver, por favor, buscad en vuestras Biblias, Levítico 20:10. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números y Levítico, perdón, el cuarto. Levítico 20:10. Levítico 20:10. ¿Qué dice Levítico 20:10? A ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ves? Sí, era el tercero, me he confundido yo. Ahora tengo que buscarlo yo. Levítico 20:10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Efectivamente, dice que si una mujer comete adulterio, igual que el hombre, deben ser muertos, hay que matarlos. Pero aquí los fariseos están diciendo que debe ser apedreada. Eso no dice aquí en este versículo, ¿no? No, porque lo dice en otra parte. Vamos a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Todavía estamos en la ley, en los primeros 5 capítulos de la Biblia, libros de la Biblia. Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Y aquí sí encontramos donde dice que debe ser apedreada. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y a alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, una mujer sorprendida en adulterio debía ser, igual que el hombre, matada. ¿Cómo? En este caso, si ella ya estaba comprometida, debían ser matados, apedreados. Entonces ya vemos que lo que decían los fariseos y los escribas era cierto. Eso es lo que decía Moisés en la ley. Y le preguntan a Jesús, oye Jesús, esto es lo que dice la ley, ¿tú qué dices? ¿No? Se supone que para un judío la ley es la máxima autoridad. Entonces, como bien nos dice aquí el pasaje de Juan 8, le preguntaban estas cosas para tentarle, para que pudiera cometer algún error y poder acusarle. Ese era el objetivo de los fariseos. No habían ido al templo con el objetivo de conocer a Dios, de pasar tiempo con Jesús, sino todo lo contrario, de desacatarle. Dime, Martín. Hombre, claro. Jesús, antes de venir a este mundo, ya sabía que le iban a matar. Pero aún así, por amor, lo quiso hacer. Y por eso estamos agradecidos. Y en este caso, vemos que estos fariseos y estos escribas le acusan, ¿no? Le están tendiendo una trampa para poder acusarle de cometer algún error o de ser, digamos, rebelde contra la ley. Porque si él hacía eso, entonces muchos de sus seguidores ya no le seguirían. Porque si él contradecía lo que decía la ley, muchos judíos decían, pues este no sabe de la ley, no sabe lo que dice, no voy a seguirle. Ese era el objetivo de los fariseos. Pero, ¿qué pasa? Que Jesús reacciona de una forma muy distinta a cómo reaccionaríamos nosotros. Nosotros buscaríamos una respuesta rápida, ¿no?, para salir al paso
Y diríamos, pues efectivamente, si la ley dice eso, hay que hacer eso. Pero Jesús, ¿qué hizo? Ignoró la pregunta, o por lo menos la dejó ahí en stand-by para ir pensando, y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Yo entiendo que seguía enseñando a los que seguían rodeándole, escribiendo en el suelo, pues, no sé, lo que fuera. No lo dice la palabra, por lo tanto no es del todo relevante. El caso es que él siguió a lo suyo, él siguió lo que estaba haciendo, que era enseñar al pueblo. Pero claro, los fariseos no estaban contentos con esa respuesta. Ellos querían morbo, ellos querían una respuesta para poder acusarle. ¿Vale? ¿Y qué hicieron? Preguntar, preguntar, preguntar. Le acosaban a preguntas. Dice el versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, tal, tal, tal. El caso es que ellos le estaban todo el rato preguntando. No le dejaban en paz. Señor, Jesús, Maestro, danos una respuesta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Seguro que no nos dices nada porque no conoces la ley. Seguro que no sé qué, no sé cuántos. Intentaban desacreditarle. Pero Jesús, muy distinto a lo que ellos pensaban, contraataca. Jesús contraataca. En el versículo 6, la segunda parte, ahí comienza el contraataque de Jesús. Jesús inclinado, bueno, esta fue la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, y aquí viene el contraataque de Jesús: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ostras, tú. Nos ha cambiado la perspectiva completamente. El objetivo estaba siendo Jesús, y con esta frase ya el objetivo son los fariseos, ¿no? Aquí cambia la perspectiva de a quién se está acusando en ese momento. Jesús, por supuesto, infinitamente más sabio que cualquiera de los presentes, tanto aquí como en el templo en ese momento, tuvo una respuesta magistral. No negó la ley, porque Jesús no vino a negar la ley, vino a cumplirla, pero también mostró gracia para con la mujer, ¿no? Porque él podría haber dicho, pues sí, matadla, apedreadla. Es lo que dice la ley, es lo que hay que hacer. Pero eso no habría sido de un Dios amoroso, de un Dios piadoso, que nos da segundas oportunidades, ¿no? Habría sido de un Dios justo, pero sin amor. De un Dios justo que solo ve, digamos, los hechos, no ve el corazón. Y ese es el contraataque de Jesús. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí ya dejan de pensar en estoy queriendo acusar a Jesús, sino, ostras, ahora tengo que defenderme yo, ¿no? Es como en un juicio cuando un abogado suelta una prueba que no sabían que existía y ahora ya está acusado el acusador, ¿no? Algo así. Y esto es con lo que nos encontramos, con que Jesús contraataca de esta manera. ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, si alguno de vosotros no ha cometido ningún pecado nunca en su vida, venga, que se atreva a tirar la primera piedra. En caso de que lo haga, que sea consciente de que se juzgará tal como él está juzgando a los demás. Porque todos, los que estamos hoy aquí esta mañana y los que estaban en el templo en esa mañana, eran conscientes de que habían pecado en algún momento de sus vidas. Posiblemente ese mismo día a la mañana ya hubieran pecado. Es posible. Y sabían que si juzgaban a esa mujer por el acto que había cometido, ellos también tenían que ser juzgados por sus actos, ¿no? Y de acuerdo a la ley. Es decir, si la ley dice que a una adúltera hay que apedrearla, también dice que a un ladrón hay que matarlo. Entonces, si yo he robado por mínimo que sea, también debo ser muerto, ¿no? Debo ser apedreado. Esta era la pregunta que Jesús les lanzaba, diciéndoles, tal como tú estás juzgando, con la vara con la que tú mides, serás medido. Entonces, claro, ahí ya los fariseos, los escribas, reflexionan, se ponen a pensar y dicen, ostras, igual no me interesa tanto condenar a esta mujer, ¿no?
porque yo también voy a recibir lo mío, voy a recibir mi castigo y no me interesa. Y eso es lo que pensaban en ese momento los fariseos. Y es curioso ver cómo reaccionan todas las personas que estaban ahí. Porque claro, en este caso, no solamente eran los fariseos y los escribas los que estaban siendo acusados, sino también todos los que estaban ahí. Posiblemente alguno de ellos tuviera alguna piedra en la mano, listo para lanzarla, pero como vemos aquí el pasaje nos dice que se fueron yendo, uno a uno. Después de soltar esta frase, Jesús se inclinó hacia el suelo y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y en el versículo 9 nos dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es decir, no solamente se marcharon los fariseos y los escribas que estaban acusándole, sino todos los que habían ido esa mañana al templo a aprender de Jesús. ¿Sí? Eran acusados por su conciencia. Todos sabían, aunque los demás no lo supieran, todos sabían que ellos habían cometido algún pecado, ¿no? Y eso era lo que a ellos les estaba acusando, su conciencia. Se fueron marchando primero los más ancianos y luego los más jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que los más ancianos, los más viejos, como dice aquí, fueron los primeros en marcharse? Yo tengo una teoría. Generalmente, no digo siempre, generalmente, la vejez conlleva sabiduría, conlleva humildad. En cambio, un joven suele ser más... se le hincha más el pecho, ¿no? Más orgulloso. Nos cuesta a los jóvenes más reconocer nuestros errores. En cambio, cuando uno ya es mayor, es consciente de que no es infalible. Esto también nos hace reflexionar a todos, a ser humildes, a reconocer nuestros errores. Ninguno de nosotros, excepto Jesús, que es el único que se quedó, estamos libres de pecado. Seamos conscientes de que, tal como otros pecan, y lo vemos o no lo vemos, nosotros también pecamos. ¿Sí? Seamos conscientes de eso. Y no quiero seguir al siguiente versículo todavía, porque es importante que seamos conscientes de lo que nos quiere decir Jesús a nosotros con estos versículos. Porque aunque esta frase se la pronunció a los fariseos y a los escribas, está en la palabra y sigue siendo vigente, sigue siendo práctica, sigue siendo aplicable a día de hoy, para nosotros, para nuestro día a día. Sigue siendo pertinente. Cuando vemos que otros pecan, cuando vemos que otros cometen errores, es muy fácil agacharse y coger una piedra listo para lanzarla, ¿no? Murmurar con el hermano, oye, mira, este ha cometido este pecado. Es muy fácil. Nos sale, instintivamente nos sale la naturaleza caída. Lo que nos llama el Señor Jesús con estos versículos es que seamos conscientes de que primeramente nosotros hemos pecado, hemos ofendido al Señor Jesús, hemos ofendido a Dios y somos los primeros en ser dignos de castigo, en ser merecedores de castigo, mejor dicho. Pero, aún así, el Dios contra el cual hemos pecado ha decidido perdonarnos. Pues sigamos su ejemplo, ¿no? Al igual que Él nos ha perdonado, habiéndolo ofendido a nosotros primero, también perdonemos nosotros a los demás. No seamos los primeros en arrojar una piedra. Martín, dime. Infinitas. Siempre y cuando el corazón y el arrepentimiento sea genuino, todas las que quieras y más. Y es que ese es el amor infinito de Dios. Ese es el perdón, la gracia que tiene Dios, solamente Él. Porque nosotros nos cometen una falta, nos ofenden. Perdonar una vez ya cuesta. 2 ya estás muerto para mí. Ya no te hago ni caso. Pero Dios nos llama a que perdonemos, efectivamente, 70 veces 7. Qué inmerecedores somos del perdón de Dios, ¿eh?
Madre mía. El caso es que, al igual que hicieron aquí los fariseos, que fue reconocer su error y dejar de acusar a esta mujer, también nosotros debemos reconocer nuestros errores y no acusar o no sentirnos con autoridad de acusar y de señalar a nadie con el dedo, ¿sí? Porque somos los primeros merecedores de castigo. Esto se lo dice a los fariseos y a los escribas, pero más adelante, en los versículos del 9 al 11, perdón, del 10 al 11, ya se dirige personalmente a la mujer. Nos encontramos con que esta mujer, que había sido pillada en el adulterio, había sido sorprendida cometiendo un pecado, perdón que me da la tos. Juan 8, versículos del 10 al 11, vemos que Jesús perdona. Jesús era el único con la autoridad de perdonar, ¿no? ¿Por qué? Porque es contra quien hemos pecado nosotros, es contra quien esta mujer estaba pecando. Y nos encontramos con que la mujer se encuentra cara a cara con Jesús, a solas, y Jesús la confronta. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Al ver esta situación, este escenario, esta escena en la que una mujer se encuentra cara a cara con Jesús, me viene a la mente, ¿a vosotros qué se os viene a la mente? A mí, el momento en el que me encuentre cara a cara con Jesús y me juzgue, no solo por lo que he hecho, sino por mi corazón, ¿no? Y por lo que no he hecho, claro. Es importante ver que al igual que en este juicio cara a cara con Jesús que estaba teniendo la mujer, nosotros también seremos juzgados cara a cara con Jesús. Nadie más. No habrá nadie que nos haya acusado aquí en la tierra que esté en ese momento con nosotros ahí acusándonos, sino que será solamente Jesús, el único con autoridad para juzgarnos, quien nos diga, oye, esto que has hecho no estaba bien. Felicidades porque esto sí lo hiciste bien, pero también has cometido errores, ¿no? Y aunque a veces nos sintamos mal, es inevitable, nos sintamos mal de que otras personas sepan lo que hemos hecho mal, sienta mal, por un lado porque entonces tu error, tu pecado, sale a la luz y te sientes avergonzado, ¿no? Ostras, he cometido este error, qué mal me siento. Aunque eso pase, el día de mañana, cuando estemos frente a Jesús, solamente su juicio será el que importe. Aquí en la tierra pueden juzgarnos, pueden exiliarnos, pueden mirarnos con mala actitud, lo que quieran. Pero a mí lo que me importa es lo que piensa Jesús de mí. No es lo que piensan otras personas de mí. Por supuesto, tengo que tener buen testimonio. Eso no quiere decir que puedo ir haciendo lo que sea siempre y cuando a Dios le parezca bien, ¿no? No. Tengo que cuidar mi testimonio, por supuesto. Y como nos encontramos aquí con esta mujer, volvemos a lo que decíamos al inicio. El amor y el perdón de Dios. Son dos cosas que van relacionadas. El perdón es un tipo de amor. Y Dios es amor, ¿no? Por lo tanto, también es perdón. Dios, el único con autoridad de perdonar nuestros pecados, en esta ocasión decide perdonar a esta mujer que había pecado, que había cometido adulterio, decide perdonarla. Pero no le dice, te perdono, eres libre. No, le dice, yo tampoco te condeno, pero vete
y no peques más. Es decir, te perdono, pero que esto transforme tu vida, que haya un cambio en tu corazón. No creas que esto es, como se suele decir, licencia para pecar. No es que yo, en un momento justo antes de morir, Dios, perdóname, y ya soy salvo. No, eso no funciona así. El perdón que yo le pido a Dios debe ser genuino, debe ser de corazón, debe ser sincero. ¿Y cómo se demuestra que algo es sincero o que un arrepentimiento es de corazón? No volviendo a hacerlo, ¿no? Por supuesto, somos humanos, podemos seguir cometiendo errores y seguiremos cometiendo errores, pero por lo menos que no sean intencionales. Por lo menos que no cometamos pecado de forma intencional, sabiendo que lo que estamos haciendo es pecado. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con esta situación, ¿no? Con la que Jesús, que está siendo acusado por los fariseos y los escribas, luego es él el que juzga a estos y también a una mujer. A los primeros porque estaban juzgando, a otros sin autoridad. Por supuesto, ellos eran autoridad dentro del pueblo judío, pero no tenían autoridad para juzgar los pecados de los demás. Solo Dios puede hacer eso. Lo que esto nos enseña, como decía antes, es que antes de juzgar a otros, reconozcamos los errores que hay en nosotros. Porque, al igual que todas las personas que pasaron por aquel juicio contra aquel asesino, podemos pronunciar palabras desagradables, podemos decir insultos, podemos decirle que se merece que se vaya al infierno, pero eso no es lo que nos dice Dios que hagamos. Dios nos dice que perdonemos a los demás, a los que cometen ofensas contra nosotros, a los que hacen daño a aquellos que amamos. Pero también nos dice que, tal como hemos pecado, que no volvamos a hacerlo. A esta mujer le perdona, le dice, no te condeno, vete, pero no peques más. Debe haber un cambio genuino en nuestro corazón y una humildad y un arrepentimiento de corazón. Así que todos aquellos que en algún momento hemos sufrido ataques por parte de otras personas, sean físicos, sean verbales, sean emocionales, del tipo que sean, sé que no es fácil, pero tenemos el llamado de perdonar. Ofensas hay miles y de muchos tipos. Algunas pueden ser más graves o menos graves a nuestros ojos. Pero a ojos de Dios, desde la más pequeña hasta la más grande, todas son igual de importantes. Así que, hermanos, durante esta semana reflexionemos sobre esto, sobre cómo Dios, en primer lugar, nos ha perdonado, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea genuino, sea de corazón, y cómo también nos dice, nos anima a que perdonemos a otros, a los que nos ofenden, que no señalemos a nadie cuando comete un error, sino que seamos humildes al reconocer que nosotros somos los primeros pecadores. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Padre, porque aun ofendiéndote, aun pecando contra ti, infinitas ocasiones, Señor, tú nos perdonas hasta 70 veces 7, Padre. Nos perdonas tantas veces, Señor, como sea necesario, porque tú eres amor, Padre. Eres justicia. Eres perdón, Señor. Eso no quiere decir que tengamos libertad para pecar,
sino que tenemos libertad de saber que somos perdonados siempre y cuando nos arrepintamos, Padre. Te pido, Padre, que nos ayudes a perdonar a otros también, a ser humildes y saber que nosotros también cometemos errores, Señor, y que si hay alguien que sea merecedor de castigo, eso somos nosotros, Señor, en primer lugar. El único que no merecía ser castigado, Señor, fuiste tú, y por nuestra culpa sufriste lo que tuvimos que sufrir nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que nos des amor para con el prójimo, para perdonarle, Señor, cuando nos ofenden, y también, sobre todo, Señor, amor hacia ti, para obedecerte, para dejar de lado nuestro orgullo, Señor, nuestra altanería, y decidir, Señor, seguirte y obedecerte, Señor, por muy difícil que sea. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que nos enseñas en ella, Padre. Ayúdanos y danos valentía, danos fuerza, fortaleza para poner en práctica y obedecer todo lo que en tu palabra nos enseña, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. En tu nombre, amén.